Buenos días, amada iglesia. Que la gracia, la misericordia y la paz sea con todos vosotros. Hermano, antes de empezar, pues, acompáñenme en oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, delante de tu preciosa presencia, y en Jesucristo te rogamos, Dios mío, que tomes el control absoluto, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo y me ayudes en esta mañana, Señor, de escuela dominical, muy a pesar de mí, Señor, y que tu gracia y la asistencia del Espíritu de Dios nos ilumine y nos guíe, Señor, a toda verdad en la enseñanza que en Comunidad de Gracia, Señor, se viene dando, que es la serie de la familia. Ayúdanos a comprender aún más este precioso propósito tuyo a través de tu palabra, Dios mío, para criar hijos que crezcan también, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, nos colocamos delante de ti, dándote a ti primero que todo, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres digno, Señor, de recibir suprema alabanza. Eres digno, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y eres nuestro Redentor y eres nuestro Señor. Padre, gracias en Jesucristo. Amén y amén. Bueno, doy gracias al Señor primero por esta preciosa oportunidad que me da de estar delante de su presencia y ser el exponente de esta preciosa enseñanza. En la actualidad nos encontramos, hermanos, con un gran número de denuncias de padres que han sido maltratados por sus propios hijos. Solo en España encontramos un promedio de 400,000 casos de hijos maltratando a sus propios padres. Solo en España nos encontramos con esta estadística. Y si este dato, hermano, solamente es de España, meditemos cuántos casos se deben estar presentando en el día de hoy en el mundo y muy particularmente en nuestra nación Colombia y específicamente en nuestro municipio de Soledad. ¿Cuántos maltratos se están dando hoy en día en nuestro país? Ahora, estos son los casos que son denunciados. Estos casos denunciados, pero los que no son denunciados, hermanos, se cree que triplican aún ese número. Imagínense, en España son 400,000 casos denunciados solamente en España. Y se cree que los casos que no se denuncian de hijos maltratando a sus padres, se triplica ese número. Se triplica ese número, hermano. Ahora bien, la semana pasada nosotros vimos cómo el hermano Alexander Sanguino, hermano, nos hacía ver la importancia de educar a los hijos en la palabra de Dios para evitar el desarrollo de la violencia en ellos. La responsabilidad de los padres, o la responsabilidad de nosotros como padres, es criar a hijos que muestren a Cristo en su actuar. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres.
en la crianza de nuestros hijos y como la Biblia nos lo dice, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Sin embargo, hoy, hermanos, se ve un incremento de la violencia en los hogares de parte de los hijos de los padres. Repito, las semanas pasadas el hermano Alexander Sanguino nos comentaba, nos enseñaba ese aumento de esa violencia de padres maltratando a sus hijos, y hoy estamos viendo a la inversa. Hoy estamos viendo hijos maltratando a sus padres y que el número cada día más crece de hijos maltratando a sus padres. En el transcurso de esta enseñanza, hermano, estaremos estudiando el mandato dado por Dios para nosotros como hijos y cómo debemos honrar y obedecer a nuestros padres. Además, miraremos los tipos de maltratos que existen, porque es muy común creer que cuando nosotros estamos hablando de maltrato, solamente se está hablando es de golpe o se está hablando es de maltrato físico. Solamente se está hablando de maltrato a la integridad física. Y no, hermano, no solamente es maltrato físico. Para comenzar, amados hermanos, para comenzar con esta serie de enseñanza en esta mañana, estaremos estudiando este tema basados en dos puntos. Para los que están anotando, hermanos. Y aprovecho inmediatamente para pedir el favor que si hay alguna pregunta, por favor, al final de esta exposición, a la final de esta enseñanza, pues se puede dar los aportes, se pueden dar, si de pronto hay alguna objeción también, pueden hacerlo, mi hermano, a la final de esta enseñanza. Entonces les decía que estaremos viendo o estaremos basando este tema en dos puntos. Número uno, el mandato de Dios a los hijos. El mandato de Dios a los hijos. Y número dos, tipos de maltrato de los hijos hacia los padres. Tipo de maltrato de los hijos hacia los padres. Permítanme, amados hermanos, darle inicio a mi primer punto. Que es el mandato de Dios a los hijos. Dios nos ha mandado, amados hermanos, claramente en su palabra, de honrar a los padres a través de muchos pasajes bíblicos. Es por esa razón, de pronto algunos estarán extrañándose, el hermano no ha salido con un pasaje, no ha salido con un texto bíblico, pero la verdad, hermano, es que es un sinnúmero, es una gran cantidad de pasajes bíblicos que por supuesto no podemos abordar en esta mañana, pero es un sinnúmero desde el Génesis hasta el Apocalipsis con relación al tema de honrar a nuestros padres a través de muchos textos bíblicos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20 versículo 12, para los que están apuntando, Levítico capítulo 19 versículo 3, Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, Malaquías lo encontramos en el capítulo 4 versículo 6, y en el capítulo 1 aún de Malaquías versículo 6. También lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 4. Y también ese lo estaremos mirando un poquito. Mateo capítulo 19, versículo 19. Marcos 19, 19. Lucas 18, 20. Pero en esta mañana, hermanos, estaremos viendo lo dicho en Efesios capítulo 6, versículo 1. Y vamos a estar leyéndolo hasta el versículo 3. Por favor, me acompañan, puestos sobre sus pies.
Efesios capítulo 1, versículo 6. Leemos la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, hermano. Pueden sentarse. Efesios 6:1. Ok, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Note, porque esto es justo. Es la palabra del Señor que nos está indicando como primera medida que el obedecer, y note que hay que la palabra está en imperativo, es una ordenanza, y la podemos decir que es doble. Es una ordenanza del Señor diciendo que obedezcamos a nuestro Señor, haciendo referencia a la palabra. Obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres, porque esto, hermanos, dice el Señor, es justo. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, hermano, en este pasaje en el cual encontramos dos mandatos que el Señor nos da. Número 1, obedecer. Y número 2, honrar. Que son fundamentales para nuestra enseñanza, para nuestra escuela dominical en el día de hoy. Debido a que el desobedecer, amados hermanos, o deshonrar a nuestros padres, implícitamente lo estamos maltratando. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, estamos maltratando a nuestros padres. Todo maltrato inicia al no escuchar la voz de Dios. Y todos aquí sabemos, hermanos, que la voz de Dios la encontramos en estos 66 libros. En esta preciosa palabra de Dios. Es por eso que debemos ser obedientes a nuestros padres en todo lo que nos obedientes a nuestros padres, obviamente en todo lo que no contradiga a la palabra de nuestro Dios. Eso también debemos de tenerlo claro, hermano. La lengua española, la Real Lengua Española, hermano, define obedecer como cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer a los padres y honrar como respetar a una persona o cosa. Enaltecer o premiar los méritos de alguien. De esa manera lo define la Real Lengua Española. Es por esa razón, amados hermanos, que al dejar de cumplir el mandato de nuestro Dios, de honrar a nuestros padres, y al no respetarlo, los estamos maltratando de una manera muy dolorosa para ellos. De una manera muy dolorosa. Proverbios capítulo 10, hermano, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el necio es tristeza de su madre. Escuchó ese proverbio en la segunda parte. El hijo necio es tristeza de su madre, porque es muy doloroso, y nosotros los que somos padres podemos entender el dolor que hay en nuestro corazón cuando nuestros propios hijos nos están desobedeciendo y nosotros sabemos que es para su propio bien. Pero también, hermano, debemos de colocarnos en el lugar de hijos, que cuando nosotros también deshonramos, desobedecemos a nuestros padres, hermanos, no importa la edad que tú tengas,
cuando nosotros estamos desobedeciendo a nuestros padres, imagínese el dolor también que hay en el corazón, o el dolor que se produce en el corazón de ellos. Es muy doloroso, hermano. Es tanto el pecado y el maltrato que Dios en su palabra, note eso, hermano, Dios en su palabra nos dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 17, que después Cristo va a citar eso en Mateo. Esta misma palabra la va a citar en Mateo. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Amén. Las implicaciones, hermanos, de deshonrar a sus padres delante de la presencia de Dios tiene un costo muy caro, muy carísimo, hermano. Dios maldice a todos cuantos deshonran a sus padres. Esto muestra la responsabilidad que tenemos como hijos a honrar a nuestros padres mientras estamos con vida. La responsabilidad de nosotros como hijos no es, hermano, hasta que cumplamos la mayoría de edad. No, la responsabilidad de hijos, como la responsabilidad de nosotros como hijos hacia nuestros padres, es toda la vida, hermano. Toda la vida. Toda la vida, porque es una falta o un maltrato doloroso para los padres al no ser respetados por sus hijos, igual que no ser valorados por sus hijos. Pero algo que es bien cierto, que en este maltrato, hermano, como lo enseñaban también nuestro hermano Alexander Sanguino el domingo pasado, se presenta también por la mala educación de los padres hacia los hijos. Por eso que debe ser la responsabilidad de los padres educar a sus hijos con base en la palabra de Dios, como Dios mismo nos los manda. En Deuteronomio también podemos verlo como Dios manda cómo debe ser esa educación de los padres hacia los hijos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, notó esa expresión, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, sobre nuestro corazón, como primera medida, aplicándonos siempre, todos los días, este precioso evangelio. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Al no basar la enseñanza de los hijos en la palabra de Dios, amados hermanos, se abren las puertas a que sean enseñados por el mundo. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de nuestro Dios, entonces, hermano, el mundo va a aprovechar para educarlo como al mundo le da su gana, hermano. Es por lo que encontramos a tantos hijos maltratando a sus padres, irrespetándolos a diestra y a siniestra. Esa es la razón, hermano, por la que hay tanta rebeldía en los hijos. De hecho, mire, Dios en su soberanía y providencia, hermano, cuando venía, se me acercó un muchacho, un vecino de por la cuadra, y precisamente él me decía: hermano,
por favor, él como teníamos rato que no conversábamos, no hablábamos, él pensaba que yo todavía me estaba congregando por allá por Soledad Vieja, y él me dice: hermano, mi hijo va para la iglesia hoy, por favor. Mi hijo ha entrado en un estado de rebeldía, hermano, que no sé qué hacer. Y veía, hermano, en el rostro de ese varón el dolor que le producía la rebeldía de ese hijo suyo, Y yo le dije: por supuesto, claro que sí, hay que orar por su hijo, pero también hay que enseñarle la palabra de Dios, enseñarle la palabra del Dios Todopoderoso. Como le decía, hermano, que por la falta de enseñanza bíblica no se teme a Dios, y esto hace que los niños desde muy pequeños ya estén abusando desde muy pequeños, hermano, estén abusando de sus padres y estén aún maltratando a sus padres desde muy pequeños. Es una responsabilidad de los padres instruir a los niños en la palabra de Dios, con el ánimo de que tenga claro el no maltratarles, para no maltratar a nadie, incluyendo a ellos mismos, incluyendo a nosotros mismos, a sus padres. Es por lo que la palabra del Señor también nos manda, hermano, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios, que si yo sé que les pido que me lo digan de memoria, lo van a decir. Proverbios 22, 6, que es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él, del camino del Señor. Padres, aun cuando el maltrato de los hijos hacia los padres va en aumento, debemos mirar que en gran parte es culpa de los mismos padres, por no instruir al niño en el camino del Señor. Los errores más comunes hoy con respecto a la educación de los hijos, con la base del maltrato de los hijos hacia los padres, amados hermanos, y no solamente padre. Usted sabe que cuando yo me estoy refiriendo a padre, pues yo estoy hablando de padre y madre, ¿cierto, hermano? Padre y madre. Es porque también, hermanos, los padres pasan menos tiempos en casa. Hay muchos factores: el trabajo, la distancia. Hay familias que son también monoparentales, es decir, madres cabeza de hogar, lo que supone menos recurso y tiempo para educar, que si fueran dos. A veces las dos personas que se dedican a la educación de sus propios hijos no están aún de acuerdo en cómo hacerlo. También, hermano, encontramos aún un caso todavía peor de padres que se maltratan entre ellos mismos. Se tratan de una manera que el único ejemplo que dan a sus hijos es el maltrato. Es decir, que sus hijos están viendo el maltrato aún desde el seno del hogar. Y luego esto, ¿en dónde se va a ver reflejado, amados hermanos? En nuestros hijos. En nuestros hijos. Cuando los padres se maltratan, cuando la madre no respeta a su marido y cuando el marido no ama a su mujer, y se ve el maltrato tanto verbal como físico, todo eso va siendo un ejemplo para los hijos. Y si, hermano, y si hablamos de la sociedad, todavía la sociedad es más permisiva con ellos, con nuestros hijos. Pues se educan a los niños en sus derechos, pero no en sus obligaciones. Hoy se habla del derecho de los niños, pero casi nunca de la responsabilidad de los niños. Casi nunca.
Y eso nosotros sabemos que es a causa de ese pecado que se está viendo, que es la ideología de género, que se está viendo en nuestra sociedad. Perdón. Otro tema también, amados hermanos, que nosotros podemos analizar es la sobreprotección. La sobreprotección es una enfermedad de nuestro tiempo y que tiene que ver con que los padres se sienten vigilados con sus actuaciones sobre si es adecuado lo que les permitan hacer a sus hijos. Con lo que le permitan hacer a sus hijos. La sociedad, decía, es más permisiva, ¿cierto? Es más permisiva, mis amados mis amados hermanos. Mientras se restringen a los padres, la sociedad restringe también a los padres a reprender a los hijos. Pero además nuestros hijos están continuamente recibiendo mensajes a través de videojuegos, a través de películas, a través de internet, y de que la violencia es una manera de resolver los problemas. Nuestros hijos están siendo, amados hermanos, y aún nosotros estamos siendo bombardeados por estos medios que este mundo nos ofrece, y debemos, hermanos, de controlarlos aún más y con más razón a nuestros hijos. De esta manera, hermano, yo quisiera pasar al segundo punto de tipos de maltratos de los hijos hacia los padres. Porque cuando se le niega, hermano, una de estas cosas a nuestros hijos, o se le niegan a los hijos, y aquí hay jóvenes, todas estas cosas que hemos mencionado, entonces también de esa manera se aumenta más el maltrato. Cuando se habla de maltrato, automáticamente nos vamos a los golpes, como decía en la primera parte, que ese es el pensar primario de las personas cuando hablamos de maltrato. Se van a los golpes, inmediatamente arguyen a eso. Es la manera de interpretar el maltrato de nuestra sociedad. Pero tan solo al mirar la palabra etimológica de maltrato, hermanos, vemos que es una palabra compuesta por dos partes. Es una palabra compuesta de dos partes. Mal, que hace referencia a la maldad, y trato, que hace referencia a la relación. De esta manera podemos ver que el maltrato consiste en tratar mal. Eso es lo que es el maltrato: tratar mal o tener mala relación. Tener mala relación. Es por lo que se dan diferentes tipos de maltratos. No solamente es el maltrato de golpes, no es solamente el maltrato físico. Nosotros encontramos varios o diferentes tipos de maltratos, dentro de los cuales tenemos el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, y otro maltrato, hermano, muy común en el día de hoy, el maltrato financiero. Entendemos como maltrato una conducta abusiva que conduce a una situación de humillación, acoso y desafío de la autoridad de los padres, con la clara intención de dominar y herir. Y esta definición implica que hay distintos tipos de maltrato, entre lo que encontramos, como ya lo dijimos, número uno, el maltrato físico. Este tipo de maltrato implica contacto físico. Por tanto, entrarían acciones como pegar, empujar, lanzar objetos hacia los padres, etcétera, etcétera. El otro maltrato, hermano, es el maltrato psicológico. Incluye violencia verbal, como el insulto, insultando a sus padres, hijos insultando a sus padres,
Pero también vemos hijos intimidando a sus padres. Y también vemos hijos humillando a sus padres. Pero también vemos hijos burlándose de sus padres. Ese maltrato es maltrato psicológico. Y el otro maltrato que nosotros encontramos es el maltrato emocional. En este caso, hacen uso de mentiras. Los hijos mintiéndoles con facilidad a sus padres. Hijos chantajeando a sus padres. Hijos amenazando a sus padres y aún dañando a sus padres. Ejemplo de eso, que llegan a verbalizar a los hijos diciéndole a los padres: si me obligas a ir al instituto, si me obligas a ir al colegio, si me obligas a ir a tal cual cosa, entonces la palabra del siglo XXI, me suicido. Esa es la palabra de moda de nuestros jóvenes, de los hijos en el día de hoy. En RCN pasaban un caso hace poquito. Los padres estaban reprendiendo a su hijo en el carro. No sé cuánto vieron esa noticia. Iban pasando por un puente y el hijo aprovechó, abrió la puerta y se tiró. Y se mató, hermano. Se mató. ¿Usted sabe el dolor de esos padres? Eso es maltrato. Por hijos rebeldes. Pero también vemos el maltrato financiero. Aquí se incluye, hermano, todo lo relacionado con robos, hijos robándole a sus padres, y ventas de propiedades que son de los padres. Y todavía más, hermano, esos casos se ven cuando esos padres llegan a una edad tan avanzada que ellos no tienen la capacidad, y hijos robándoles a sus padres sin el más mínimo temor. Posesión de deuda de los padres, deben finalmente pagar. Hermanos, y para este también maltrato financiero, saqué, hermano, el texto bíblico, y en ese sí quiero que me acompañen, que es Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo 15, versículo 4. En ese pasaje de Mateo, hermano, cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Versículo 4. ¿Lo tienen, hermano? Ok. Dice: porque Dios mandó diciendo. Ese es Cristo hablando. Ese es el Señor Jesús hablando. Él va a hablar de la impureza que viene de adentro del corazón, o de lo que contamina el corazón del ser humano. Ese es el contexto de ese pasaje. Y Él está diciendo en el versículo 4: porque Dios mandó diciendo. Y noten que Cristo usa el pasaje de Éxodo 20:12, Deuteronomio también 5:16. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Y note: y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero note ahora lo que dice Jesús: pero vosotros decís. Vosotros decís. A los maltratadores de padre. Vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Otro texto de otro pasaje dice corbán. Este es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a
su padre o a su madre, y así estas personas invalidaban el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por la tradición. Por la tradición. Como le decía, hermano, cualquier parecido en la actualidad, déjeme decirle de otra manera, ya no es coincidencia. Ya no, para nadie es un secreto, hermanos, que en muchos lugares han tomado esto y cogen la ofrenda, o cogen el dinero que ellos van a llevar, y como ya ellos lo han apartado, y si sus padres le dicen, hoy no tengo para la comida, hermano, hacen igual como Cristo está diciendo en el pasaje: es mi ofrenda a Dios, ya yo no puedo ayudar, y que los padres pasen hambre. Eso, hermano, es para reflexionar en esta mañana. Maltratos financieros. Detectar estas características, hermanos, sobre el maltrato financiero. Decía que debemos conocer algunos rasgos comunes que presentan los hijos y que puedan ayudar a predicar futuros comportamientos agresivos. Esto nosotros debemos de mirarlo y prever todo eso aún en nuestros hijos. Detectar esas características desde la misma infancia es importante, amados hermanos, para prevenir que se puedan dar tales consecuencias en nuestros adolescentes. Permítame hablarle de esas 5 características. 5 características. Escasa inteligencia emocional. Son niños y niñas que tienen dificultad para empatizar con los problemas y sentimientos de otras personas. En general apenas disponen de un vocabulario relacionado con las emociones, les cuestan ponerse en el lugar de otro, y no suelen mostrar sentimientos de culpa o arrepentimiento. Esa es la escasa inteligencia emocional. Lo otro, hermano, la otra característica es la impulsividad y egoísmo. Otro rasgo común es la dificultad de actuar sin reflexionar y no anticipar las posibles consecuencias de sus actos. Asimismo, actúan en general para conseguir sus propios objetivos e intereses, y sin importar lo que ello suponga para otros. La otra característica, déficit de habilidades sociales. En general no tienen habilidades sociales adecuadas para relacionarse con otras personas, y tienden a mentir. Y manipular, incluso amenazar para que otros hagan lo que ellos quieren. Otra característica, hermano, es la irritabilidad y tolerancia a la frustración. Son personas con tendencia a enfadarse, a menudo pasan de la tranquilidad a la ira, aspecto muy relacionado con el control emocional, y se frustran en caso cuando no pueden satisfacer sus necesidades al momento, presentando un carácter tirano. Y la última característica para presentar es la participación de actos antisociales. En numerosas ocasiones tienden a meterse en líos. Se relacionan con personas que también se meten en líos. Personas, ya ustedes saben, de mala reputación. Cometen pequeños hurtos, peleas, etcétera, etcétera. Estas 5 características nos pueden señalar, nos dan señales de alarma, amados hermanos. Por eso que cuando se detecta esto en la infancia, es necesario buscar ayuda profesional, pero la ayuda especial, amados hermanos, es la guía dada por Dios a través de su palabra. La mayoría de los padres, cuando sus hijos
Cuando sus hijos muestran este carácter de pequeños, desde pequeños no le dan mucha importancia. ¿Por qué dicen? Es muy pequeño. Es muy pequeño. Por eso es que no le dan mucha importancia y lo subestiman, hermano, pensando que son etapas, pensando que son pataletas, pensando que son propias de la edad que ellos están viviendo. Pero en realidad lo que se debe hacer, amados hermanos, es corregir de inmediato esta situación y con base en la enseñanza de la palabra de Dios. Nuevamente recordemos, hermanos, lo que nos dice el Señor a través de su palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Trabajar desde pequeños la inteligencia emocional, amados hermanos, así como el estilo de crianza firmes y respetuosos, siempre basados en ¿qué? En la palabra de nuestro Señor, ayudando a prevenir la violencia de los hijos hacia los padres en el futuro. Los casos de violencia, aunque puedan pasar, es poco común que se den en los casos que se relacionan, amados hermanos, maltrato haya surgido, o sea, que estos maltratos hayan surgido de repente. Ningún maltrato de los hijos hacia los padres, eso es repentinamente. No, hermano, eso viene desde muy temprana edad. ¿Cómo se ven esos casos, hermano? Tensión familiar, ahorita lo hablábamos. Se relaciona con familias que tienen problemas laborales, también hay problemas económicos, son muchos factores, hermanos. Conflictos de pareja, escasos recursos, de solución de problemas, etcétera, etcétera. También se da en familias que presentan un estatus medio económico alto, por lo cual hay mucho estrés y abandono también de la crianza. Abandonan mucho la crianza de sus hijos. Es decir, todos estos problemas los absorbe tanto que se olvidan de que tienen unos hijos que hay que educar, que hay que criar y que hay que amonestar y que hay que disciplinar en la palabra del Señor. También vemos estilos educativos o estilos educativos inadecuados. En este sentido, son factores de riesgo los extremos. Por un lado, los padres y madres que educan desde la permisividad y en cuyas casas no existen límites, no existen normas mínimas de convivencias, no hay normatividad para los hijos. Entonces este estilo supone ceder las demandas de los hijos y fomentar en nuestros propios hijos la tiranía de los hijos hacia los padres, por supuesto. Por supuesto, hermano. Y de esta manera, hermano, hay otra característica también que no quisiera pasar por alto. Hay otra que es familia donde están asentada mucha violencia. Hay mucha violencia en familias. Y hace referencia a familias en donde ya se han dado situación de violencia de género, maltrato a los hijos. Hay casos, hermanos, el ejemplo de los padres es un claro modelo para el posterior comportamiento de los hijos. Todo ello junto con un ambiente social o escolar negativo, fracaso escolar, malas compañías, etcétera, etcétera, hermano, pueden conllevar este tipo de situaciones de maltrato de hijos hacia los padres. Pero ¿qué nos muestra la Biblia, amados hermanos, con respecto a este tipo de maltrato de los hijos hacia los padres? Vamos a ver ejemplos bíblicos y cómo Dios mismo rechaza, amados hermanos, este tipo de acto que encontramos en las Biblias, como lo veremos en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9.
Ahí ustedes, hermanos, podrán relacionar el tipo de maltrato que se ve en ese caso muy particular, pero que además ha sido un pasaje que ha entrado aún en polémica con relación a lo que se vio allí. Capítulo 9, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Quién me, por favor, me ayuda a leer ese pasaje? 20, versículo 20, lo leemos hasta el versículo 25. 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tierra. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sec y Jefet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a tus hermanos. Ok, amén, hermano. En 3 ocasiones el texto nos está diciendo claramente que la desnudez de su padre, la desnudez de su padre, la desnudez de su padre. El texto es claro cuando nos dice que Can vio la desnudez de su padre. Y eso, hermano, podemos inmediatamente relacionarlo del maltrato de este muchacho hacia su propio padre, tanto así que trajo consecuencia para su posteridad, de que el mismo Noé maldijera a su propio nieto: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, siervo de siervo será a sus hermanos. Mire, hermano, ese tipo de maltrato de un hijo hacia su padre al verle su desnudez, al verle en su tienda desnudo, y todo lo que se generó después. El otro tipo de maltrato, hermano, que tenemos acá, lo encontramos también en Génesis, en un caso muy particular, y de pronto algunos no podrán ver, dirán: no, ahí no hay maltrato, pero sí hay maltrato de hijos, y en este caso de hijas, hacia sus padres. Lo encontramos en Génesis 19:31, permítanme leer. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestros padres descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella. Y cuanto se levantó el día siguiente, dio la mayor la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestros padres descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos hijas de Lot. Ahí podemos ver, amados hermanos, otro caso de maltrato de sus hijos hacia sus padres. Y otro, hermano, que no podemos pasar por alto es el caso de David con su hijo Absalón. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, hermano, es muy extenso, por supuesto. No podemos entrar en detalle. Vemos en este pasaje
cómo Absalón se levantó contra su propio hijo. Y ahí no solamente vemos maltrato psicológico, ahí podemos ver todos los maltratos que describimos o que relacionamos en esta enseñanza. Maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato emocional, maltrato financiero. Porque nosotros no nos llegamos a imaginar cuánto le costó eso a su padre, pero más el emocional, más el interno, amados hermanos. Cuando Absalón quiere ser nombrado juez sobre Israel, esto da muestra de que lo está deshonrando. ¿A quién? A su padre David, y dando a entender que él haría las cosas mejor que su padre. Además, vemos en este caso el ataque físico de Absalón y sus seguidores contra el rey David, su padre. Podemos ver en el libro de Proverbios también, hermanos, cómo el rey Salomón dice en repetidas ocasiones la importancia de honrar y obedecer a los padres como reflejo de la honra y obediencia que le damos a nuestros hijos. Podemos, hermanos, entonces concluir esta enseñanza dejando en claro que como hijos debemos honrar y obedecer a nuestros padres en todos los mandatos que no contradiga el mandato de Dios, y de esta manera los honramos y mostramos la obediencia al mandato divino. Como padres, amados hermanos, debemos tener claro que al criar a nuestros hijos, nuestras enseñanzas deben estar basadas en la palabra de Dios, no en las enseñanzas del mundo. Vemos como hoy en día no se instruye al niño en la casa en la palabra de Dios, por supuesto, y solo deja la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a las escuelas. Y en iglesias se deja esa responsabilidad a los maestros de escuela bíblica. Hay una estadística que da también el pastor Paul Washer sobre eso, con relación a la crianza de nuestros hijos, y él saca una cuenta muy precisa de cuánto duran nuestros hijos en el hogar, cuánto duran en el colegio y cuánto duran en la escuela dominical. ¿Cuánto duran en la escuela dominical? Les recomiendo ese video, está en YouTube, del hermano Paul Washer. Bueno, amados hermanos, entonces esa responsabilidad no la debemos de dejar solamente en los profesores de colegio, en los profesores de escuelas dominicales, quienes en la gran mayoría de los casos en los colegios seculares no conocen a Dios. El Señor nos ha permitido conocer su enseñanza bíblica, hermano, para que nosotros la pongamos en prácticas y eduquemos a nuestros hijos en la palabra del Señor. No sé si haya alguna pregunta, hay algún aporte. Si no, oramos. Buenos días. Quería aportar algo. Es que los padres siempre para con sus hijos deben enseñarle quién es Dios desde muy temprana edad. Inclusive pienso yo, como dicen por ahí, que a los niños hay que hablarles desde el vientre de su madre. Fíjate que quería también tocar lo que dice en Romanos, que cuando un hijo no aprueba en tener a cuenta a Dios, ya tiene una mente reprobada. Y dice en verso 29 del capítulo 1 que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Amén. Necios, desleales, sin afecto fraternal.
natural, perdón. Entonces podemos ver que aquí hay bastante, se podría decir rasgo o característica de cuando no se enseña desde pequeño, desde que el niño nace, quién es Dios, y tener siempre la responsabilidad de ser el que guíe al niño a Dios. Ese sería el aporte. También tenemos que tener claro en cuenta que muchas veces cuando somos hijos y tenemos padres que no son creyentes, debemos ver bíblicamente hasta dónde debemos honrarlo y hasta dónde no. Porque lo digo, muchas veces cuando un hijo se casa y él es creyente, pero la madre y el padre no, muchas veces la madre y el padre quieren siempre, ¿cómo se dice?, estar sobreprotegiendo a los hijos, ya tengan 50, 40 años, pero cuando un hijo se casa y es creyente y los padres no, él debe entender hasta dónde, ¿cómo se dice?, hasta dónde llegan los límites, poner límites según la Biblia, porque hay cosas que muchas veces los padres incrédulos pueden restringir a los hijos, que ahí debemos, no, esto no, o sea, esto va en contra de Dios, o sea, por eso debemos entender, cuando nosotros honramos a padre y madre, no debemos decir, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia, por un ejemplo, que ya el hijo se casó, porque mi mamá y mi papá me invitó a un sancocho, y si los desobedezco, no honro a padre y madre. Bueno, también debemos entender que honrar a padre y madre es un mandamiento de Dios, y puedes estar honrando supuestamente a tu padre y a tu madre, pero deshonrando a Dios, que es el que te manda a que los honres. Ya. Amén, que es nuestro Padre por excelencia. Hermano, una claridad que también quería hacer y que había puesto allí, una claridad que quiero hacer con relación al tema y que tocamos mucho de muchas familias, es este, hermano, que si bien es cierto, y esto es una verdad, que han habido padres piadosos que han educado a sus hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor desde muy temprana edad, desde muy pequeñito lo han educado. Esos padres piadosos, sean pastores, no sean pastores, pero que han sido muy piadosos y que han tenido esa responsabilidad de educar a esos hijos, pero que los hijos, cuando han cumplido una edad, ellos no han seguido el camino del Señor, y eso quería también hacer esa claridad de que ya usted sabe que esto no es el ser cristiano no es herencia, no es hereditario, no, eso es voluntad de Dios. Eso también quería aclararlo por si de pronto había esa pregunta también y que se me había pasado. Diga, hermano Pedro. Buenos días, amada iglesia. Aquí quería de pronto hacer un aporte o profundizar un poco más en los textos que leíste con referente al maltrato mostrado en la Biblia. Y quería hacer claridad de que cuando lees Génesis capítulo 9, del 20 al 25, el caso de Cam con Noé, el maltrato claro que se ve ahí es la burla. Hay un maltrato psicológico porque él se está burlando al momento en que llega a contarle a sus hermanos. Así es. Es por eso que vemos el tipo de reacción de los hermanos. Salen a cubrir a su padre precisamente porque su hermano llega a contarle lo que acaba de ver, y de seguro que fue de una manera burlona donde ellos actúan de esa manera, donde el padre llega a maldecirlo. Y en el otro texto de Génesis 19, del 31 al 36, el caso de Lot con las hijas, vemos un caso que incluso es bastante fuerte, porque encontramos una violación. Las dos hijas violan a su padre, lo embriagan para aprovecharse de él y violarlo. Eso es maltrato en todos los estilos, tanto físico como emocional. ¿Por qué? Porque están abusando de él. Y ustedes se pueden imaginar
La reacción al momento de ese padre enterarse de que sus hijas lo han violado, de que él se ha acostado con sus hijas, un dolor inmenso. Es algo que es claro y que hasta el día de hoy lo vemos. Incluso encontramos denuncias de hijos violando a sus propias madres y situaciones que hasta el día de hoy duele saber que ocurren. Y mis hermanos, aun cuando es cierto lo que dice el hermano Neisser de que no es fiel, de que educando a los hijos en la escritura ellos vayan a seguir todo el tiempo y vayan a ser personas como la Biblia manda, pero eso no exime la responsabilidad de hacer todo lo posible por criar hijos. Amén. Dentro de la disciplina eclesiástica y de la disciplina bíblica. Así es. Que puedan ser hijos de bien porque están educados bíblicamente. Ese era el aporte que quería hacer mi hermano. Amén. Gracias, hermano. Oremos. Oremos. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres bueno, tú eres el Padre eterno, Señor, y perdona la deficiencia, Señor, del predicador, pero ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra seamos hijos obedientes primero a ti, honrando a nuestros padres, Señor, honrando a nuestras madres, y dándoles el valor, Señor, que tú nos demandas a través de la palabra de Dios para con ellos, Señor. Danos más de esa gracia, danos más, Señor, de ti, y guíanos siempre, Señor, en Cristo Jesús para hacer lo que es agradable delante de tu presencia. Amén y amén.